Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Manuel, por tu presentación. Con 4 láminas más la haces ya, ¿eh? La verdad que ha estado muy bien. Muchas gracias también al ámbito cultural del Corte Inglés por darme la oportunidad de venir aquí a presentar perdón, esta no era ahora, para presentar esta charla que he preparado sobre los aspectos más destacados de la música militar en España. Quiero incidir en eso. No voy a hablar de los griegos, los romanos, yo me voy a centrar más en España y en los aspectos más destacados, lo más importante. Voy a intentar ser lo más claro y preciso posible y apoyándome en una presentación que he preparado con imágenes y también con audios que iremos escuchando. La música militar es un género muy, muy amplio y engloba muchas cosas, pero es bastante desconocido. Está presente en muchos aspectos diarios de nuestra sociedad. Canciones populares, como decía José Manuel, celebraciones, muletillas, frases hechas, etc. Espero que al acabar la charla, pues aquel que no tenga idea o conocimiento sobre música militar aprenda al menos lo más importante, lo más destacado, y el que sí que lo tenga, que hay por ahí alguno que igual sabe hasta más que yo, pues bueno, refuerce sus conocimientos o descubra algo nuevo. En primer lugar, tal y como apuntaba mi presentador en la presentación anterior, el origen de la música militar es tan antiguo como el enfrentamiento entre hombres, efectivamente, porque se precisa la necesidad de una comunicación a distancia. En un principio suponemos que se indicaría con la voz, el instrumento más viejo que conocemos, ¿no? La voz. Y posteriormente instrumentos de percusión y ya más tarde instrumentos de viento, sobre todo caracolas marinas y cornamenta animal. Bien, llegados aquí voy a lanzar una pregunta. Igual a lo largo de la charla lanzo varias preguntas, igual no lo sé. La primera pregunta que quiero lanzar al público y que espero que ningún profesional de la música militar la responda, porque me dejaría mal, sería: ¿qué entendemos por música militar? Es decir, cuando escuchamos ese concepto, música militar, ¿qué nos viene al oído? ¿Qué canción? ¿Qué melodía? ¿Qué toque? No sé. Me gustaría que alguien pudiera contestar, si se atreve. Bien, marchas. ¿Algo más? Marcha turca de Mozart. ¿Algo más por ahí? Dígame. Que lleven tambor, efectivamente. Bueno, no voy a poner más en un compromiso a la gente, pero lo que sí que con las respuestas que he obtenido me habéis ayudado a demostrar la falsa creencia de que en España asociamos únicamente la música militar con las marchas militares. Y eso no es así. La música militar engloba muchísimas más estilos, géneros de música y no solamente orientados para las marchas militares, el instrumento de la banda, ni para compasar el paso. A lo largo de la presentación iremos viendo más cosas de estas. He preparado la presentación en base a estos puntos. Primero, unas generalidades básicas que tenemos que conocer sobre la música militar para poder entenderla mejor. Después, un breve recorrido histórico de la música militar española de 2000 años, en 20 minutos espero, o menos. Un apartado de composiciones famosas, ya un apartado, digamos, más práctico, donde me haré valer más de audiciones. Un cuarto punto que de momento no voy a desvelar de qué se trata, para que no nos interfiera en el desarrollo de la charla, me lo guardo ahí. Es un punto interesante y es un punto importante, pero de momento no quiero distraer a nadie con ello. Y luego un último punto, si da tiempo, de preguntas y podemos aprovechar para hacer alguna audición más que tengo preparada, incluso visualizar algún vídeo muy, muy curioso. Bien, pues empezamos con las generalidades. En primer lugar, definición: ¿música marcial o música militar? Quiero subrayar esto porque los grandes tratadistas del tema siempre han diferenciado. La música marcial realmente es un concepto mucho más amplio que la música militar. Entonces, la gran mayoría de veces queremos hablar de música marcial, pero lo acabamos definiendo como música militar. La música marcial, como pueden ver, pues
engloba todo aquello que tiene que ver con el hecho bélico y las armas. Sin embargo, la música militar está orientada sobre todo bueno, el origen de la música militar está en la música de ordenanza, que más tarde explicaré, y que lo ha explicado también el presentador, y está orientada a funciones más específicas. Transmitir al soldado el espíritu patriótico, elevar su moral y dotarle de un profundo sentido de cohesión y disciplina mediante los toques, etcétera, etcétera. Aún así, también aclarar que aunque todos los tratadistas insisten, por eso lo he querido poner yo aquí, aunque todos los tratadistas insistan, la línea que los separa es muy delgada. La línea es muy fina que separa ambos conceptos. Las finalidades de la música militar. En primer lugar, la transmisión de órdenes mediante toques. Para aquel que no lo sepa, un toque es pues, una melodía, un concepto sonoro breve que indica al que lo oye lo que ha de hacer. El soldado ya lo conoce, con lo cual, mediante este toque, el soldado lo ejecuta. Vamos a escuchar, en primer lugar, el toque de galope de la caballería. Al escuchar esto, pues nuestros queridos jinetes a caballo empezaban a galopar. Y el siguiente toque de la infantería o de las unidades a pie es el famoso toque de derecha. Al oír esto, una formación militar, inmediatamente, ¿qué hará? Girar a la derecha. Existen toques para todo, es una barbaridad, porque antiguamente se usaban más para firmes, descanso, para ir a misa, para ir a por agua, para disparar, para metralleta, para subir el fusil al hombro, para todo. Pero otra pregunta, ¿qué toque pensamos así muy famoso, que lo conocemos casi desde niños que lo conocemos y que está presente en muchas facetas de la vida, sobre todo social y festiva? ¿Alguien me lo puede decir? Exacto. Bravo al caballero. El toque de Diana. Quinto levanta, tira de la manta. Pues es un toque militar con muchísimos años de antigüedad que pues se usa, bueno, se ha usado, pues lo que digo yo, desde niños nos suena, lo conocemos y bueno, no solamente el quinto levanta, sino que si pensamos todos en la canción El patio de mi casa es arte colar, ¿realmente qué es esto? El toque de Diana o parecido, ¿no? Es indicando la gran influencia que tenía todo este ceremonial musical y castrense en la vida diaria de las personas que hasta originaban canciones infantiles. Bueno, la segunda finalidad sería la de rendir honores a las autoridades y a las personalidades, acompasar la marcha. Para esto nos valemos de diferentes ritmos. Tenemos el paso ordinario, tenemos el paso lento, tenemos el paso legionario, el paso de revista. Todos ellos se diferencian en los pasos o las pulsaciones por minuto en los cuales se interpreta. Y la última finalidad sería la de enaltecer sentimientos patrióticos o guerreros, pues, por ejemplo, mediante los himnos. Según los tratadistas, pues los géneros de la música militar son estos 5, que también están muy relacionados con los de arriba, la música ordenanza, sinfónica, etc. Seguimos con las generalidades y vamos a hablar ahora de las agrupaciones musicales de la música militar que tenemos que conocer para poder entender el desarrollo de la charla. En primer lugar, las bandas de guerra. En el caso de la infantería o las unidades a pie, porque las unidades a pie del Ejército del Aire también las usan, tenemos 3 tipos de agrupaciones. Los pífanos y tambores, que ha explicado antes José Manuel y que yo también explicaré más adelante, las nubas y las cornetas y tambores. Y en el caso de caballería, los clarines y los timbales. Supongo que la banda de cornetas y tambores todos la conocemos. Eso las vemos por la calle, es bastante común. Las nubas, así dicho de voz, igual no nos suenan, pero ahora lo explicaré y seguramente sí que las conozcan porque las hayan visto por la tele. Las unidades de pífanos y tambores son antiguas, con lo cual es normal que nadie las conozca. Las nubas, aquí podemos ver una imagen de una nuba. Son las bandas de guerra que utilizan los regimientos de regulares del norte de África
que como ven van ataviados con lo que serían el uniforme de las tropas regulares del siglo pasado, y que se diferencian de las bandas de cornetas y tambores porque utilizan este instrumento. ¿Esto lleva enchufe de este? No, ¿no? ¿Esto? Igual está apagado. Sí. Perdón. Vale, perdón. Mira cómo está un rato preparándolo. Esto es una chirimía, que es como un oboe, una dulzaina, y entonces tienen una sonoridad totalmente diferente. Las habrán visto seguramente si alguna vez han visto, aunque sea en televisión, el desfile del 12 de octubre. Estábamos escuchando, se ha colado el toque de caballería, toque de a caballo, que usan las bandas de clarines y timbales. Lo dejamos aquí, que hay muchos audios. Y ya para finalizar con las generalidades, tenemos las unidades de música. Las unidades de música que no dejan de ser bandas de música de toda la vida de los pueblos y bandas sinfónicas y bandas municipales. El tema es que en el estamento militar diferenciamos con la terminología para que se puedan diferenciar las bandas de guerra y las unidades de música. Si no, tendríamos que decir banda de guerra, banda de música, sería un poco terminológicamente un poco lioso. Bien, segundo apartado de la presentación, de la charla, vamos a hacer un breve recorrido histórico por nuestra música militar. En la antigüedad, las primeras manifestaciones las encontramos en las vasijas de arcilla del Neolítico, encontradas en la Cova del Or, que ya llevaban rebordes para tensar sobre sus bocas el pellejo de un animal y así conseguir instrumentos de percusión. Los vasos de Iliria, del segundo antes de Cristo, de los íberos, donde se aprecian guerreros y acompañando a estos iban músicos tocando un aulos doble y una trompeta de gran tamaño. Un aulos doble es un instrumento de una flauta que tiene dos salidas y están aquí. Este sería el aulos y este sería esta especie de trompeta, serpentón, etcétera, acompañando a los guerreros. Y también muy famoso el guerrero de Osuna, del segundo antes de Cristo, también un guerrero íbero que va tocando el cornu. El cornu era un instrumento que trajeron los romanos y los romanos trajeron el cornu a nuestra península, aparte de otros muchos instrumentos. Pasamos a la Edad Media, aquí vamos rápido. Las referencias muy valiosas que se recogen en el Cantar del Mio Cid, donde ya se refieren al empleo de los tambores por las tropas árabes y que también estas tropas árabes introdujeron otros instrumentos. Aparecen los juglares y los trovadores, que crean un género musical propio, que es un género musical guerrero, los cantares de gesta, que son las cantigas de Santa María, y también hay composiciones para hechos marítimos, por ejemplo, melodías de trovadores gallegos. Y la música destinada al ceremonial castrense cobra un extraordinario papel en esta época, ya que pues, convocatorias de torneos, entradas de reyes y capitanes a campamentos y ciudades son acompañadas por composiciones de metal y percusión. Esto constituirá el origen de nuestra actual música de rendición de honores. Ejemplos son himnos compuestos para el rey Alfonso a su entrada aquí a Zaragoza, rey Alfonso VII, u otro para el rey Don Jaime en 1260. Pasamos a la época de Carlos I y los Austrias. Con los reyes católicos y la unificación del ejército, los tambores encabezarán las unidades de infantería, al principio solos y poco después acompañado de los pífanos, naciendo así el origen de las bandas de guerra. Los pífanos, que han aparecido antes en la presentación, son unos instrumentos de viento similar al flautín. Aquí tenemos, creo que es la misma imagen, y son importados por soldados suizos. Estos soldados suizos lo utilizaban porque su utilización militar es de origen germánico. En España existían pífanos, pero se usaban en capillas de ministriles. Los reyes católicos contratan mercenarios suizos, porque Suiza ahora es muy pacífica, pero ha tenido un pasado tela en cuestión de guerras. Eran muy famosos los mercenarios suizos y los contratan para las últimas fases de la Reconquista. Ellos vienen con sus pífanos y esos pífanos se mantienen aquí. En el 534 ya se incorporan
a los tercios. Tienen su código de toques, los toques que había explicado antes para el combate, el servicio, como por ejemplo recoger, caminar, parar o asalto. Desaparecerán 3 siglos después, en 1828, después de haber acompañado prácticamente a nuestros tercios por todo el mundo, desde Cuba, Filipinas, América, Flandes, etc. El caso de la excepción es el Cuerpo de Lavarderos, actual Guardia Real, que los mantuvieron durante unos años más e incluso actualmente sé que tiene la unidad de música de la Guardia Real una pequeña sección de pífanos pues para algunas representaciones que hace más históricas. Vamos a escuchar el toque de baqueta interpretado por pífanos. Bueno, bonito, ¿no? El sonido que tenían y seguramente se oirían a mucha distancia. Lo que pasa es que, como diré más adelante, se sustituyeron por la corneta que tenía aún más proyección. Bien, para terminar ya con este apartado de los Austrias, en 537 bueno, no, para acabar, no, perdón, que aún me queda una cosa importante. Se crea la infantería marina. Esto es importante porque aparece entonces la música de la Armada, ya que en estas compañías de infantería de marina embarcaban bandas de tambores y pífanos. También es interesante decir que las grandes victorias militares que cosechan en esta época inspiran a muchos compositores y aparecen dos géneros, la misa de batalla y los tientos de batalla, que eran unas composiciones para órgano. En la época de Carlos I nace una de las figuras más genuinas de nuestra música militar, que es el tambor mayor, y que es bastante importante que lo conozcamos y igual en esto le dedico más tiempo. Era un personaje que hoy en día está extendido por todos los ejércitos e incluso por todo el mundo a origen civil, ¿no? Sin embargo, en España se nos ha ido. Aunque sea nuestra creación enteramente nuestra. Marchaba a la cabeza de las bandas de pífanos y tambores, llevaba un enorme bastón y con él iba haciendo vistosas figuras y filigranas. ¿A alguien le suena esto de algo? ¿A alguien le suena, por ejemplo, a los americanos en el Día de la Acción de Gracias? ¿Las mayorets? Pues las mayorets realmente son como una evolución o una copia del tambor mayor, que lo creamos nosotros. Además, el tambor mayor en esta época es interesante que no solamente era músico, necesitaba tener se le exigían otras atribuciones en contrato, de hecho. Tenía que ser diplomático y políglota, ya que acudía a parlamentar con el enemigo. Además, tenía que conocer el arte de la guerra porque al ir a parlamentar estudiaba las defensas de los castillos. También tenía que saber de toques extranjeros, es decir, ser un poco espía, sería la palabra. Además, se le atribuyen competencias de carácter disciplinario. Y al igual que he oído al parche, el tambor mayor, cuando llegaba a los campamentos, era el encargado de indicar el sitio de los arrestos. Entonces iba a un lugar aislado, ponía la porra allí. Entonces, cuando alguien arrestaba a alguien, le decía, a la porra. Vaya usted a la porra, váyase a la porra o vete a la porra, si queremos ser más vulgares. Así que la expresión de vete a la porra viene de esta figura. A finales del siglo XIX ya se va sustituyendo por la figura del director, tal y como lo conocemos anteriormente, también después de haber estado pues, casi 300 años. Aquí vemos una imagen de un tambor mayor del siglo XVIII y al lado, digamos, unas láminas donde aparece cada código que significa. En la siguiente imagen vemos aquí a esta señorita que he estado investigando y resulta que es la tambor mayor de la banda de carabineros de Chile y, bueno, pues al visto es bastante famosa porque ha sido la primera mujer en ostentar el cargo, etc. En Chile y en los países sudamericanos se sigue manteniendo la tradición del tambor mayor. Pasamos a 2 siglos hasta la llegada de los Borbones
que, bueno, pues al entrar en el país, pues reciben una herencia a cuestión organológica bastante modesta, solamente los pífanos y los tambores, y los tambores y las cornetas en caballería, ¿no? Se empiezan a cambiar las cosas, como mucho en el ejército, también en la música, con la influencia francesa que ellos traen. En 1761 aparece el libro de toques de Manuel de Espinosa, que también tengo que explicar por la importancia que ha tenido en la música militar española. Manuel Espinosa, un músico de la Capilla Real, escribe en 1761 un libro de toques para pífanos y tambores. Ahí pueden leer el texto. Este libro será el germen de los toques españoles que han llegado casi hasta hoy en día. En este primer libro aparecen 17 toques, entre ellos pues, la generala, la asamblea, la bandera, la orden, retreta, el bando y la misa. En 1769, Carlos III le encarga a Espinosa que recopile y ajuste los toques anteriores. Y así a este mismo libro se le añaden los clarinetes y clarines. A diferencia del anterior, aparecen solo 15 toques, desapareciendo alguno como la marcha de las guardias valonas y apareciendo alguna nueva como el ataque. Vamos a escuchar precisamente la marcha de las guardias valonas, bueno, valonas con W. Bueno, hasta aquí de momento. También precioso. A mí al menos me lo parece una lástima que se hayan perdido estas cosas, pero bueno. Con esta melodía pues marchaban la compañía de las guardias valonas. También es importante decir que de estos toques, muchos han sobrevivido hasta hoy en día. Sobre todo la retreta, la llamada, que se ha convertido en la actual marcha de infantes, y la generala. La generala, además, estuvo usándose una versión orquestal, obviamente, como sintonía de los espacios informativos de Radio Nacional de España. Yo no lo conozco, pero a lo mejor muchos de los aquí presentes, tal vez sí que les suene esto. Bueno, pues con unas pequeñas modificaciones y sobre todo a nivel instrumental, este es el toque de generala que aparecía en ese libro. Pasa es que en su época, pues con pífanos y tambores, y en la nuestra, pues gracias a Dios y súper orquestado, súper chulo. Bien, en cuanto a la Armada, en el 717, con las ordenanzas de Patiño, se organizan los batallones de Marina, se les asignan bandas de pífanos y tambores, y en el 748, con la Real Ordenanza de Marina, ya datan las primeras agrupaciones musicales de la Armada, con 4 boes y 4 trompas. A finales del 18, en las agrupaciones musicales españolas ya se aprecian fagotes, clarinetes, oboes, trompetas, o sea, un nivel instrumental bastante más amplio debido a la influencia franco-prusiana, a la aplicación de la percusión turca y los hallazgos técnicos. Aquí vemos a un soldado tocando el serpentón, también un instrumento que ha pasado a ser un instrumento de museo. Pero toda esta progresión ascendente de la música militar española se ve truncada por las guerras. Entre ellas la de la independencia, que exige dedicar los recursos disponibles a la organización y habituallamiento. Además, la participación en las contiendas de los músicos, algo real en esa época, hace que estos disminuyan notablemente su producción. Aunque, por otra parte, la Guerra de la Independencia inspira para la creación de nuevas piezas musicales, sobre todo la Gesta del 2 de Mayo, la Batalla de Bailén y los sitios de Zaragoza. Aunque la mayoría de estas composiciones aparecerán décadas o siglos después, a modo de conmemoraciones, como aquí vemos con el pasodoble que compuso Chueca al 2 de mayo, pero claro, obviamente más de 50 años después de
del 2 de mayo original. Así que por un lado, pues esto trunca la progresión musical, pero por otro lado también nos ha dado muchas páginas muy gloriosas de la música militar española. En el 811 se incorporan las cornetas y se les asignan ya los toques de ordenanza. Y en el 1815 aparecemos por primera vez los músicos, así de manera oficial. Se reconoce así oficialmente por vez primera la presencia de instrumentistas y no de bandas de guerra en las unidades regimentales. En el 828, como había adelantado antes, se suprimen los pífanos considerados antiguos y se imponen las cornetas. Y en el 844 crea la Guardia Civil y se estipula que también en los guardias civiles hayan trompetas y tambores, es decir, bandas de guerra. Pocos años después aparecería la banda del Colegio de Guardias Jóvenes que vemos aquí en el 892 en la primera imagen que se conserva de esta agrupación que actualmente se mantiene como la unidad de música de la Guardia Civil con sede en Valdemoro. En 1852, una reorganización de las músicas ya establece el número de instrumentistas que tenía que haber, que antes no existía. Antes, digamos que de cada regimiento, pues depende de lo rico que era, tenía más músicos o tenía menos. Ya se establece un número para las músicas, otro para las charangas y ya una plantilla con viento metal, viento percusión, viento madera, viento metal y percusión, lo más parecido a las actuales. Esta plantilla, obviamente, pues influida por las, como he dicho anteriormente, por lo francés y por lo franco-prusiano. Nos movemos a finales del siglo XIX. Las campañas bélicas, sobre todo pues, Filipinas, Cuba, Marruecos, polarizan la atención de los compositores civiles y militares que escriben las primeras páginas de oro de nuestra música militar. Como ocurre, a veces viene de las fuentes más insospechadas, como puede ser la zarzuela. Estas campañas tuvieron como verdadero himno la marcha de Cádiz, la marcha de la zarzuela de Cádiz de Chueca, porque era la pieza obligada en las despedidas de los soldados, sobre todo al embarcar con destino a las guerras antes mencionadas. Vamos a escuchar un fragmento de esta marcha militar que escuchaban nuestros soldados y sus familias cuando embarcaban para irse a luchar a Cuba, Filipinas, etc. Bien, la conocíamos, ¿no? Muchos, supongo. Esta época, para mí, las finales del siglo XIX y principios del XX, podría considerarse como una de las más importantes de nuestra música militar, no solo en producción, sino también en calidad, ya que las bandas militares, tanto de tierra como de infantería marina, alcanzan su máximo nivel, obteniendo algunas de ellas grandes éxitos en certámenes internacionales de música militar, como uno celebrado en París, donde la banda del primer regimiento de ingenieros se llevó el tercer premio. En cuanto a números, a finales del 19, como pueden ver ahí, habían 76 regimientos de infantería, 26 batallones de cazadores, cada uno con su banda de música. Estamos hablando de 102 bandas de música, más las academias y los colegios militares, más las de la Armada, porque en algunos buques también había banda de música. Y en los departamentos navales también. También en esta época, grandes nombres de la música militar española sirven en el ejército como músicos mayores, los que serían los antecesores de mis antecesores, ¿no? Los antecesores de los directores antiguamente se llamaban músicos mayores, entre ellos Pascual Marquina, autor de infinidad de pasodobles muy famosos, como por ejemplo España Cañí, famoso pues, en todo el mundo, Jabaloyes, López Juarrán, Pérez Casas o incluso Ruperto Chapí. Aquí los pueden ver a los tres uniformados con su vestimenta militar de músicos mayores. La zarzuela. La zarzuela merece destacarse en esta charla porque en el ámbito de la música militar española ocupa un lugar muy destacado, ya que es una gran fuente de producción. En 1849 se estrena Colegialas y Soldados, que como se puede ver en su nombre, está relacionada con el estamento militar. Pues bien,
Esta obra, relacionada ya con el estamento militar, se ha considerado como la que marcó las pautas del nuevo género lírico, iniciándose así un proceso de interrelación cada vez más acentuado entre la zarzuela y la música militar. En pocas décadas, tanta producción de zarzuela da lugar a un curioso fenómeno. Es que hasta la fecha el teatro era el que recibía la influencia de la milicia. Y a partir de finales del siglo es el ejército el que empieza a recurrir cada vez con mayor asiduidad a la música compuesta para la escena, utilizándolas en desfiles, paradas y conciertos. El grado de influencia e identificación es muy, muy, muy profundo, ya que las obras más representativas de nuestra música militar provienen de la zarzuela. Así que podemos afirmar que la música militar española le debe al género lírico sus composiciones más famosas y aclamadas. De la zarzuela, pues tenemos los títulos tan famosos como La Salve Marinera, Los Voluntarios, Cádiz o Las Corsarias. Precisamente, una pregunta, ¿se oye bien, no? Los audios. Vamos a escuchar un fragmento de La Salve Marinera, que es un extracto de la zarzuela El Molinero de Subiza, de Cristóbal Audrit, el mismo compositor que existe en Zaragoza, y que bueno, pues ha trascendido más que la zarzuela y es una pieza ya en sí sola, muy famosa. De esto va la charla, ¿no? De música famosa y que además es de obligada interpretación en la Armada. Bueno, voy a parar aquí. Si luego hay tiempo, podemos escuchar lo que algunos haya quedado con ganas. También sé de pueblos costeros que los propios marineros, cuando hacen las procesiones, sobre todo del Carmen, también la cantan con la banda del pueblo. Se componen zarzuelas de carácter totalmente castrense, como La Generala o El Cabo Primero de Fernández Caballero, y otras en las que, sin ser totalmente militar, sí, en sus argumentos encontramos relación con el mundo de las armas, muchas de ellas inspiradas en la Guerra de la Independencia o de las guerras de ultramar o de África. Las más destacadas, aparte de las comentadas anteriormente, como aquí podemos ver, Tambor de Granaderos, La Canción del Olvido, El Chaleco Blanco, etc. Y Gigantes y Cabezudos, también muy nuestra. Estas zarzuelas todas tienen números inspirados en la música militar y muy interpretados por agrupaciones musicales militares. Además de la zarzuela, también tenemos las formas menores, el sainete cómico y la revista. De ahí salen, por ejemplo, la orgía dorada o las corsarias. Pasamos al siglo XX. En el siglo XX empiezan a crearse los himnos militares que continúan hasta hoy en día, como el de la aviación, el de la Escuela Naval Militar o, por supuesto, el famoso himno de infantería. Aunque también es verdad que muchos otros, como el de ingenieros o caballería, no serían compuestos hasta los años 50. En 1910 se empieza a desarrollar la aviación. Esto inspira a muchos compositores que le dedican marchas e himnos, sobre todo a hechos destacados, como el vuelo del Plus Ultra. En 1939 ya sí se crea el Ejército del Aire, actualmente del Aire y del Espacio, con sus propias agrupaciones y sus propias marchas, como por ejemplo Legionarios del Aire, que es una marcha militar compuesta en 1941, seguramente la más antigua, basándose el autor en la contraseña de aviación, y vamos a escuchar un fragmentito. La imagen de la foto es la banda del Mando Aéreo de Levante,
que estaba aquí en Zaragoza y luego se la llevaron a León, la extinta banda del Mandorio Levante, y alguno de los que está sentado igual se ve ahí. Bien, en 1914 tenemos de 90 a 95 bandas solamente en Ejército de Tierra, un número bastante elevado. Y los años 20 y primeros 30 también tienen mucha producción. Salen títulos tan famosos como Soldadito Español, Banderita, El Paso Doble de los Quintos o La Canción del Legionario. Y también aparece aquí la música legionaria. Y la primera banda también de música de la Legión. Vamos a escuchar también un poco de la Canción del Legionario. Bueno, seguimos. A partir de 1940, de la posguerra, pues también hay otra vez un auge de composiciones militares, muchas de ellas enfocadas muy directamente al nuevo régimen dictatorial, donde la presencia del ejército pues, es más que notable. Un dato curioso es que las marchas de esta época siguen teniendo su aire característico que las diferencia de marcha pasodoble español, sin caer en las modas al principio pues germánicas y después de la Segunda Guerra Mundial las modas americanas. Pasados ya unos años, estos títulos empiezan a desaparecer y a favor de otros relacionados con la paz. También con el paso a la monarquía pues empiezan a aparecer más títulos y composiciones relacionadas con la Casa Real en general, y a finales del siglo también se escriben piezas dedicadas a las misiones en el extranjero o a los cascos azules, por ejemplo. Tras la guerra también aparecen varias reorganizaciones de las músicas, cada vez siendo menos agrupaciones. De hecho, a finales de la dictadura ya se aprecia una reducción a 40. Un elemento muy importante en este siglo y que afecta a toda la sociedad en general es el cine. Con una erupción cada vez mayor, conforme pasan las décadas, aparecen más películas bélicas que dan grandes páginas a la música marcial. El puente sobre el río Kwai, La Gran Evasión o más recientemente Gladiator. Sin embargo, en España no tenemos muchas composiciones famosas de este género cinematográfico. Las referencias más significativas que he encontrado al respecto hablan de películas de la época franquista, como Raza y Forja de Almas, y la serie Diego de Acevedo, y de cómo para estas producciones se compuso música original que después fue utilizada por las bandas militares en actos, desfiles y conciertos. Vamos a escuchar un poquito también de la marcha Forja de Almas, de la película, que en su día fue muy interpretada. De hecho, nosotros en la Academia General Militar la tenemos en el archivo, con lo cual entiendo que en su día se tocaría. Lo que pasa es que luego pues, se fue renovando por otro tipo de marchas. Como ven, es una marcha totalmente española. Aquí ni influencias germánicas, ni americanas, ni nada. Es un paso doble realmente. En épocas más recientes, realmente no hay ninguna música significativa, relacionada con películas bélicas españolas. Solamente Viva la Banda, que pueden ver ahí el cartel de la película, que es un film que ya de por sí basa su argumento en una banda militar y de la cual sí que ha trascendido la marcha, una marcha militar. Pero esto no ha ocurrido con otra producción también española, que es La Banda de Pérez. Pero, como digo, aparte de Viva la Banda, ni siquiera títulos tan relacionados con las armas como el Cid o A la Triste han conseguido que su música trascienda a las salas de concierto o sean adaptadas para música militar, o al menos de momento, no sé, en 10 o 20 años, si los músicas militares empezaremos a tocar con más asiduidad música de películas
bélicas españolas. Bueno, ya para terminar, con el recorrido histórico, a partir de en 1989 se crean los cuerpos comunes y el cuerpo de músicas militares, dejando así los suboficiales y los oficiales de pertenecer a los ejércitos. El personal de tropa y marinería sí que sigue perteneciendo a sus respectivos ejércitos, pero oficiales y suboficiales pertenecemos a los cuerpos comunes. Y en el 2000 se hace una reestructuración, que es la que está en actual. Se quedan un total de 26, 100 menos que hace, pues eso, y divididas en 5 categorías según su número de componentes. Bueno, he intentado ser lo más breve posible en este recorrido histórico. Espero que no haya sido tampoco muy pesado. Ahora viene lo bueno. Ahora vamos a escuchar ya musiquita y musiquita famosa. La que yo he considerado composiciones famosas, igual me dejo alguna en el tintero o a lo mejor pongo alguna que no es del todo famosa, pero yo he pensado, por suerte por suerte no, pero hace 10 años, 11 años yo no era militar. Entonces, claro, yo he pensado, cuando tú no eras militar, ¿qué conocías de la música militar? ¿No? Porque creo que es lo que la sociedad más conoce. Bueno, en primer lugar, tenemos nuestras queridas marchas militares, que es lo que todo el mundo había dicho al principio de la conferencia, las marchas militares. Como han visto, habían más cosas, habían trovadores, habían más historias. Bueno, las marchas militares son únicas respecto a las de los otros países por 2 elementos claves. El uso de las cornetas y ese uso de ese pasodoble español que le dan a las marchas militares esa gracia que no tienen las de otros países. De hecho, acabamos de escuchar Forja de Almas, que si le quitamos a lo mejor el redoble que marca el paso, podría ser perfectamente un pasodoble. De hecho, las marchas militares y los pasodobles comparten muchísimas cosas en común. Giros melódicos, giros armónicos e incluso estructura y secciones. Sí que es verdad que los pasodobles tienen más partes a lo mejor en tonalidades menores y las marchas militares suelen ser en mayor, pero bueno, sin entrar en tecnicismos, por ejemplo, las partes finales de los pasodobles y de las marchas, que se llama el trío. Hay muchísimos pasodobles que perfectamente ese trío se podría meter en una marcha militar y viceversa. Cada ejército tiene sus propias marchas características. Empezamos por el Ejército de Tierra, que según Ricardo Fernández de la Torre, un gran tratadista de la música militar española, habla de la gran trilogía, los voluntarios, heroína y San Marcial. Bueno, los voluntarios no cabe duda de que es una de las marchas de referencia, por no decir la marcha de referencia de Ejército de Tierra. Ya se desfilaba a finales del siglo XIX con esta marcha. Hay vídeos donde se ven soldados españoles de 1890 y largos desfilando con los voluntarios. San Marcial es una marcha más moderna, se creó después de la Guerra Civil, pero también fue un boom y ha sido interpretada durante 70 y pico años de manera ininterrumpida. El caso de Heroína es diferente. ¿Por qué? Porque Heroína, la parte central, se ha de interpretar con cornetas y tambores. Entonces, claro, cuando Fernández de la Torre escribe esto en los años 70-80, pues claro, con el servicio militar y con todas las unidades de música y las bandas de guerra que existen, Heroína se toca mucho. Luego, con las reorganizaciones, disminuyen las bandas de guerra, disminuye el personal porque se quita el servicio militar, disminuyen las unidades de música, disminuyen los componentes de la misma unidad de música y al final hace que tocar Heroína sea casi imposible. Y por eso hace muchísimos años que normalmente pues, Heroína no se toca a menos de que en las unidades que tienen su música y su banda. Ellos sí que la siguen tocando, pero no se suele escuchar mucho hoy en día. A cambio, pues en el Ejército de Tierra también tenemos muchísimas composiciones muy, muy famosas y muy, muy conocidas, como por ejemplo pues, Los Generales, Bailén, El Turuta, Desfilando, San Quintín o Badajoz. Vamos a escuchar un fragmento del Turuta, porque yo creo que es la más conocida de todas estas que he dicho. De hecho, voy a contar una pequeña cosa pues eso, que nos ayuda a ver también cómo a veces los militares cogemos cosas de los civiles y los civiles también cogen cosas de la música militar. Hay una localidad en Barcelona, se llama Vilanova i la Geltrú, hacen un carnaval fantástico en febrero, un montón de gente disfrazada, una batalla de caramelos allí, vamos, un despliegue impresionante. Bueno, pues allí es obligadísimo que todas las charangas que van con las comparsas toquen el turuta.
pero no una vez, ¿eh? O sea, de arriba abajo 20.004 veces. Se lo dice un servidor que ha estado allí tocando y lo ha sufrido. Y te cruzas con otra comparsa y la charanga va tocando el turuta. Tú estás por el final, él está por la mitad y aquello es un descalabro. No sé por qué, ni quién puso esa tradición y me jugaría ahora mismo 2 pesetas a que la mitad de la población no sabe que eso es una marcha militar, ni que ni siquiera es una, y que además es una marcha militar totalmente militar, no es música marcial, porque hasta el título es militar. Para el que no lo sepa, el turuta es el apodo que se le pone en los cuarteles a la persona que toca el corneti. Y compuesta por un músico militar y tal. Y seguramente la gente no lo sepa, pues se puso de esa tradición, no sé, y ella sí se ha quedado. Vamos a escucharla. Bueno, cambiamos de ejército, nos vamos a la Armada, obviamente ganando Barlovento de Ramón Sáenz de Adana encabezando la lista. Si luego tenemos tiempo y a alguien le interesa, le cuento la anécdota de esta marcha. Pro a la Mar, también, de Ricardo Dorado, Mares y Vientos y Okendori. Vamos a escuchar un poquito de Mares y Vientos, que fue compuesta por Sebastián Zaragoza, que era músico de la Armada y que además luego tuvo un hijo que llegó a ser incluso almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. Aquí sí que se observa un poquito más de influencia americana en esta marcha. Pasamos al Ejército del Aire, tenemos legionarios del aire, que hemos oído anteriormente, pilotos en vuelo, desfilando aviación y General Pérez Tudo. Para mí estas 4 serían como las más famosas del Ejército del Aire, las que más escuchan, las que más aparecen en los desfiles. Tenía preparado un audio de pilotos en vuelo, pero vamos a pasar al siguiente punto. Marchas de revista. También tenemos marchas de revista. Para mí las más famosas son estas 3. Relevo en Palacio, el Abanico y el Viejo Almirante. El Viejo Almirante es la que utiliza actualmente Su Majestad el Rey para pasar revista y está dedicada a su abuelo. La escuchamos a continuación por la Guardia Real. Como ven, pues el paso de revista es más pausado. Yo no sé ustedes, pero yo escucho esto, me dan ganas de ir por el pasillo caminando así. Es muy bonita, la verdad. Bueno, en España también hemos importado marchas extranjeras que se han tocado y se siguen tocando mucho por nuestras unidades de música. He elegido estas 3. La francesa Sambre et Meuse, que se tocaba mucho en el batallón del cuartel general de Madrid. Aquí en la academia también se tocaba, porque yo he tenido generales y he conocido mandos de la academia que me lo han dicho. Me han dicho, yo cuando era cadete desfilaba con esa marcha. Bajo la doble águila y Viejos Camaradas, que se emplea actualmente mucho también en la Armada. Pasamos a las composiciones cantadas, que aquí me tengo que parar un poquito más, porque, bueno, aparte de que las canciones o las marchas cantadas son adaptadas o que hemos cogido de otro sitio, con eso quiero decir adaptadas, o son creadas especialmente para el ejército, que ahora veremos casos de los dos. Bueno,
Lo de la que hemos puesto antes, del molinero de Subiza, la salve marinera era el ejemplo este. Para mí creo que son más populares las músicas cantadas que las marchas militares y que han trascendido más al imaginario colectivo, ¿no? A la sociedad. Para mí hay dos. Las dos que más han trascendido, que yo creo que cualquier ciudadano de a pie de España conoce o le suena o tal. ¿Alguien me puede decir? ¿Se atrevería? No, tampoco. Alguna, son dos que incluso son más famosas que esas, porque realmente Soldadito Español y La Banderita, si no vas a conciertos de música militar y tal, no la escuchas tanto. No, no, tampoco. Van a caer enseguida. La primera es La muerte no es el final y El novio de la muerte. Yo creo que estas dos canciones todo el mundo sabe, le suena, sabe lo que es, aquello de los militares, aquello de los legionarios, mucho más que las corsarias. Pongo el ejemplo de antes. Yo antes de ser militar, mi padre era militar y yo Soldadito Español no lo había oído nunca. Y era músico, yo soy músico. Pero El novio de la muerte y la canción y La muerte es el final, perdón. Sí, vamos, YouTube está plagado, plagadísimo de vídeos del día 12 de octubre con el rey, con la corona, las tropas cantando La muerte no es el final. Si pones el telediario ese día, sacan ese momento. Vamos, es algo que a lo mejor la gente no sabe cómo se llama, no, y los que están aquí, si quieren, me corrigen, pero la gente pues no sabe cómo se llama, sabe que eso es lo de los militares, lo del himno a los caídos y tal, también se toca en todos los actos militares, se hagan en cuarteles o se hagan fuera. Y eso a la gente le llama mucho la atención. Se queda más con el momento de la rendición de honores a los caídos que con la marcha militar que han tocado al principio, porque están aplaudiendo y tal. Sin embargo, ahí eso es más esto. Vamos a escuchar un poquito, por si alguien aún no sabe cuál es. Bueno, es que me estoy pasando de tiempo ya. El novio de la muerte. Bueno, el novio de la muerte que nace como un cuplé de una cupletista, Lola Montes, después pues lo interpreta en Melilla y allí pues le gusta mucho a Millán Astray y decide que la Legión lo incluya en su repertorio como canción marcha, no con la versión que conocemos actualmente lenta. Ya en los años 50 es cuando un director de la banda de la Legión adapta a paso lento para llevarla, como no, a tocarlo a la procesión del Cristo de la Buena Muerte de Málaga. A relación de esto voy a contar una pequeña anécdota que me contó el coronel Enrique Blasco, coronel de músicas militares, que fue profesor mío y nuestro coronel hasta el año 2021. Cuando fue profesor mío me explicó que, bueno, pues claro, él siendo teniente lo mandan a la Legión, se va un Viernes Santo a Málaga y ahí el novio de la muerte una vez de arriba abajo, pues perfecto. Al año siguiente dice, voy a componer una marcha de procesión especialmente dedicada para ellos, tal, la compone, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le encanta, un éxito, tal, llega a Málaga, empiezan a tocar en la calle y bueno, pues claro, pitos, silbidos, tomates, de todo. Que pare usted y que toque el novio de la muerte. Ese fue el recorrido de esa marcha de procesión. Medio minuto en las calles de Málaga. O sea, pues es que está muy arraigado en la sociedad. Vamos a escuchar la versión original. Ahora paso de...
Bien, y la verdad es que yo creo que El novio de la muerte hay que pararse a hablar de él porque es que yo lo he visto presente en muchísimas cosas, está muy metido en la sociedad, en el imaginario colectivo, como he dicho antes, en libros, en artículos de opinión. A veces aparece esa famosa frase, el novio de la muerte, o el novio de la muerte, la novia de la muerte, soy el novio de la muerte. Se usa como metáfora, se usa de mil historias, en libros, en artículos, como he dicho anteriormente. Incluso en la música pop, tenemos el cantante de pop Melendi, que está en una canción, dice, soy el novio de la muerte. Y más recientemente he encontrado hasta una versión del novio de la muerte por un grupo que se llama Los Planetas, y que también cantan con un cantante actual que se llama El Niño de Elche. Y bueno, es bastante curiosa la versión para ver que realmente pues sí que es verdad que esto del novio de la muerte ha trascendido más allá del ejército mucho más. O sea, mucha gente, yo creo que lo dicen en bares, lo dicen en muchos sitios y a veces sin saber ni lo que es. Es como algo que está ahí en el ambiente. Esta es la versión del grupo. Sabía y la legión suponía. Bueno, pues vaya cambio, ¿no? No sé qué diría Lola Montes. Bien, otras composiciones muy famosas cantadas pues son La Banderita, Soldadito Español, Margarita se llama mi amor, La Bejarana, Lili Marlene, La Madelón, La Oración de la Armada y Salve Marinera. Tengo 3 preparadas, voy mal de tiempo, vamos a poner solamente un poquito de cada una. Empezamos con el pasodoble de las quintos de La Bejarana. Porque me voy a la guerra, ya vendrán tiempos mejores, en que menos la becerra, mientras yo riego la tierra, para que no más Esta era La Bejarana, canciones de MIDI, que se suelen decir. Más famosa aún, creo. Bueno, sí, la veo ya que se la saben, sí. Además es que esta sí que es compuesta específicamente para la milicia, no como la anterior de La Bejarana, que era para la zarzuela. Esto sí que era para un compositor que estaba un compositor que estaba haciendo la mili, y el capitán le dijo, oye, compón algo. Pues ahora, compongo esto. Luego se han hecho películas y de todo. Eso era Las Corsarias, pero lo vamos a pasar. Otras composiciones también muy famosas, considero que son famosas, las fantasías militares, El sitio de Zaragoza, fantasías militares descriptivas, y la fantasía militar de López Juarranz. Y también son muy famosos toques de ordenanza, los toques que habíamos escuchado anteriormente, armonizados, el de Retreta, se ha escuchado mucho, y dianas varias. ¿Qué fiesta de pueblo no amanece con la charanga tocando alguna diana? A propósito de esto, tengo un vídeo, no sé si nos dará tiempo de verlo, pero es muy interesante, de una banda militar tocando la diana. Y bueno, ya sí que me queda, bueno, ya me he pasado de tiempo, pero en 5 minutos voy a hablar del último punto que tenía preparado. Por importancia, tengo que hablar de él, y es nada más y nada
menos que el dedicado a nuestro himno nacional. ¿Por qué hablo de esto? ¿Porque en una charla de música militar se habla del himno nacional? ¿O porque qué hace aquí un militar hablando del himno nacional? ¿No? ¿Se lo está apropiando lo que sea? No, es que el himno militar, o sea, perdón, el himno nacional que tenemos actualmente, vigente en España, tiene su origen en un toque militar. Y ahora lo vamos a explicar. Pero antes, última pregunta al público. ¿Cuántos himnos hemos tenido en España? ¿Cuántos? En plural. ¿2? ¿Alguno más? ¿Seguro? ¿Alguien dice algo que no sean 2? Venga, lo dejamos con 2. Incorrecto. Hemos tenido 3 himnos nacionales y los voy a explicar ahora mismo. El primer himno, bueno, empiezo por la Marcha Granadera, que es el himno actual y el más antiguo, ¿no? La Marcha Granadera es uno de los toques, ¿se acuerdan cuando yo decía Manuel Espinosa, 1761, compone un libro de toques, las guardias valonas y tal? Pues compone una marcha, seguramente inspirada en toques militares antiguos, quizá de la época imperial, compone una marcha para que desfilen los granaderos del rey, la compañía de los granaderos, y que sonaría, me he colado, y que sonaría más o menos así. Bueno, vemos todos la relación, o sea, es de cajón. En 1770, Carlos III lo firma un decreto en el cual ya la Marcha Granadera se declara Marcha de Honor Española. Se empieza a interpretar cuando los reyes aparecen en público, por lo que se empieza a ser conocida como Marcha Real, sobre todo en la época de Isabel II. Se extiende también a los actos militares, religiosos y cívicos más solemnes, y en 1908 Alfonso XIII ordena unificar los criterios porque, claro, estaban tocando aún con esa partitura, con lo cual, pues, cada banda tocaba un poco lo que sea y tal. Pues dice, bueno, pues vamos a unificarlo y vamos a alargarlo un poquito, y le encarga esto a Pérez Casas, que era el director de los alabarderos. Ha habido varios intentos de ponerle letra. En 1927, con el poeta Eduardo Marquina, se hace un primer intento. Después, durante la guerra, José María Pemán sí que dota al himno de una letra que se cantó durante muchos años en las escuelas y los colegios hasta su derogación. Algún intento más se ha cometido, pero siempre sin éxito. En 1931, con la Segunda República, se deroga. En el 37 se vuelve a declarar himno nacional, según la versión de 1908, y que ya sería la vigente hasta el 97, cuando se modifica por última vez hasta ahora. Ya tenemos uno. El segundo, el himno de Riego. El himno de Riego no es un himno nacional. Es una composición, al igual que pasaba con la Marcha Granadera, es una composición que es un himno dedicado al general Riego, que es jefe de la sublevación de Cabezas de San Juan. Lo que pasa es que y lo vemos aquí al general Riego, lo que pasa es que esta marcha, pues este himno alcanzó tal popularidad que fue el primer himno español legalmente constituido en 1822, dada su popularidad, repito. Se interpretó oficialmente hasta en 1923, con la caída del régimen, se vuelve a prohibir. No se sabe a ciencia cierta quién fue su autor. Algunas investigaciones hablan de José Melchor Gomis. También fue el himno oficial durante la Primera y la Segunda República. No sin polémica durante la Segunda República, ya que en esta época varios compositores y músicos ilustres, como por ejemplo el maestro Serrano, lo veían anticuado y sin la suficiente grandeza que debía tener comparado, pues, con otros himnos como los franceses, etcétera y tal. Abogaban por la creación de uno nuevo. Quién sabe si realmente, si se hubiera optado por hacer uno nuevo y hubiera ocurrido o qué hubiera pasado, ¿no?, con ese himno. Y más aún, yo me imagino que si hubiera caído ese encargo sobre el maestro Serrano, autor del himno de la Comunidad Valenciana, que es precioso, pues
quién sabe si tuviéramos otro himno actual. Vamos a escuchar en una versión solamente instrumental. Bueno, y vamos al tercer himno. El tercer himno, el que nadie conoce, el himno de Squadrini, que era músico mayor del segundo regimiento de ingenieros. En 1868, con el destronamiento de la reina Isabel, pues desaparece obviamente la marcha real. No hay reina, no hay rey, pues ¿para qué se va a interpretar la marcha real? Los gobernantes no querían restaurar el himno de Riego y se piensa en crear uno nuevo. Total, que se lo encargan a este señor, a José Squadrini, que era músico del segundo regimiento de ingenieros, y lo compone, lo titula de la manera que podemos ver allí, Nueva Marcha Nacional, compuesta, bueno, un título súper largo. Este himno, la verdad es que tuvo muy poca vigencia. Aquí vemos en la portada. Tuvo muy poca vigencia, ya que el general Prim pues, no estaba muy contento con este himno y convoca un concurso en el 870 para obtener un nuevo himno. Se presentaron al concurso más de 400 obras, pero, como somos así, el jurado lo declaró desierto. El presidente del jurado, Hilarión Eslava, un músico de su época muy reconocido, aconseja entonces a Prim, dice, pues adopta la marcha granadera como himno oficial de honores y ya está. Y así se dispone en el reinado de Amadeo de Saboya, ya concretamente en el 871, apartando así definitivamente la pieza de Squadrini. A propósito de lo que he dicho anteriormente, de si hubieran convocado un concurso en la Segunda República, pues igual hubiera pasado algo parecido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escucharlo también. Bueno, realmente es todo el rato muy parecido de la época y tal. Y nada, con esto termino. Espero haber sido ameno y haber podido explicar todo lo que quería. Me he pasado 15 minutos de mi tiempo porque, claro, los audios, pues realmente ustedes han venido aquí a escuchar música, no a escucharme a mí. Entonces, los audios tenían que tener un papel importante. Así que nada, muchas gracias por su asistencia y buenas tardes.